Muy buenas tardes, amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal Adoradores que el Padre Busca. Su servidor Luis Soto, con gran gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy voy a estar hablando acerca de una conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con uno de los principales de los fariseos. Tal vez, o lo más seguro es que ustedes hayan hablado, escuchar de él. Su nombre es Nicodemo. Era perteneciente de la secta de los fariseos, líder de los judíos y probablemente miembro del Sanedrín en algún momento de su vida. Bueno, hermanos, Nicodemo registra el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que se los voy a leer. Dice que nuestro Señor Jesucristo recibió una visita por la noche. La lectura dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Juan capítulo 3, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ahí vemos que era una persona importante entre el pueblo de los judíos, de la secta de los fariseos y líder de los judíos, Nicodemo. Y llegó con Jesús a tener esa conversación con él de noche. ¿Por qué de noche? El relato no menciona los motivos por el cual se dio esta conversación a esas horas del día, por la noche pues. Pero sí, el versículo 2 nos hace notar algunos puntos interesantes. Dice, la manera como se dirige Nicodemo a Jesús. Le dice maestro. Cuando le dice maestro, lo reconoce con estas palabras como alguien importante, como una persona muy importante, tal vez como el enviado de Dios. Y luego le dice, sabemos, así le dice, que has venido de Dios. Probablemente incluye a otros líderes también de entre los judíos, compañeros de Nicodemo, que también estaban de acuerdo en que Jesús era el enviado de Dios. Luego dice el mismo versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, hermanos, esa conversación se da entre Nicodemo y Jesús, pero Jesús rápidamente capta o rápidamente se da cuenta que está hablando con una persona de conocimiento de las cosas de Dios, de cierta medida de conocimiento, pues era líder entre los judíos. Y Nicodemo tal vez esperaba que como llega y le dice maestro, de una manera pues que se entienda que está reconociéndolo como una persona importante, y esto pensaría él que tal vez sería mejor para la conversación que iba a tener con Jesús, que lo iba a tratar Jesús de una manera selecta, especial, porque le hace ver Nicodemo, maestro, sabemos que has venido de Dios y nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero en el versículo 3, rápidamente, prontamente, Jesús le hace ver que ese conocimiento no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer punto, el que no nace de nuevo. Y estas palabras de Nicodemo, hermanos,
o dirigidas a Nicodemo son aplicables para usted que está viendo este video. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros estamos aquí, tanto usted como yo, porque estamos vivos, porque ya nacimos. Ya crecimos, tenemos vida. Pero el punto es que nacimos ya. Pero Jesús en el versículo 3 le dice que tiene que nacer de nuevo. Todavía no le especifica cómo debe de ser ese nacimiento. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Rápidamente vemos que Nicodemo, le hace ver a Jesús que el entendimiento que él tiene en respuesta a las palabras de Jesús es el nacer de una madre, no de un padre, siquiera. Porque los seres humanos tenemos padre y tenemos madre. Pero cuando se habla de un nacer, no se habla de un engendrar. No se está hablando de eso, está hablando de un nacimiento. Y el nacimiento todo el tiempo se da de las madres, hermano. Nadie ha nacido de un padre. No es normal. No sucede. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Porque recuerden que le está hablando de un segundo nacimiento, pues nacer de nuevo. Por eso dice el versículo 4, la respuesta de Nicodemo, puede nacer por segunda vez o puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer, pues. Pero usted note que lo relacionó con madre, no lo relacionó Nicodemo ni siquiera con un padre, pues, porque el padre no es el que da luz. Usted no nació de su papá. Es hijo de su papá, usted que me está viendo, porque su padre lo engendró. Pero usted no nació de su papá. Por eso Nicodemo rápidamente habla de que el nacimiento de una madre. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿ya? Entonces, ese Espíritu es femenino, hermano, porque así se está dando la conversación. El versículo 4, Nicodemo le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, Jesús le responde, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Ambos nacimientos son de una madre, hermanos. Nacer del agua. No estamos hablando de engendrar. Otra vez lo repito. Está hablando la conversación esta y la respuesta de Jesús en el versículo número 5 de un nacimiento del agua y del Espíritu. Y nacer ya vimos que es de una madre. Versículo 6. Continúa nuestro Señor Jesucristo respondiendo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Usted qué es, hermano? Carne. Su cuerpo es carne. Eso es lo que ya nació, pues. Eso es lo que había nacido Nicodemo ya, la carne. Necesitaba nacer de el Espíritu. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, su espíritu de usted tiene que nacer de otro espíritu. Ese es el nacimiento. Ese es el nacer del Espíritu, pues. Nacer de la carne, ya nacimos en la carne. No se está refiriendo a nacer, a ese nacer espiritual de bautizarnos. No, en ninguna parte aquí habla de bautizar.
Usted búsquele por ahí en el versículo, en el capítulo 3 de Juan, y en ninguna parte habla de un bautismo, hermano. Porque muchos van a decir, no, pues es que el bautismo, ese es el nacimiento en agua. Y nacemos espiritualmente porque pues ya bautizados, entonces ya tenemos el Espíritu Santo, así. No, está hablando de un nacer, hermano. Se nace de una madre. O si no, usted búsquele aquí, en la creación, y a ver dónde encuentra una persona que haya nacido a su papá. Y Jesús lo dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, pero luego es más específico, pues. En el versículo 5 dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu, pero el 6 ya aclara, el mismo Señor Jesús nos aclara que es nacer del agua, lo que es nacido de la carne. Olvídense del bautismo. Los engañó su pastor, el que les dice que nacer del agua es bautizarse. Olvídense, porque el versículo 6 dice lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el nacer del agua, porque ahí mismo enseguida dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, entonces, el nacer del agua y del Espíritu es nacer de la carne y nacer del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la carne. Y eso usted ya nació. Por eso está viendo este video. Yo ya nací, por eso estoy compartiendo en este video con ustedes. Ahora, el nacimiento espiritual, eso es lo que vamos a perseguir aquí, pues, a entenderlo, a escudriñar aquí el relato para entender cómo se nace del Espíritu o de la Espíritu, porque ya vemos que el nacimiento es de una mujer, no es de un padre. Versículo número 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y qué hizo Nicodemo? No recibís nuestro testimonio. ¿Qué hizo Nicodemo? Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Entonces, hermanos, vemos que hay cierta incredulidad de Nicodemo. Él pensaba que con el conocimiento que ya tenía acerca de que Jesús es el enviado del Padre, y de que los milagros que Jesús efectuó, los hizo por la gracia y el poder del Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, en este caso Nicodemo eso pensaba. Pues él pensaba que con ese conocimiento era suficiente para entrar en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, y le dice a usted, amigo y hermano que está viendo este video, y a mí, a toda criatura, nos dice que con el tener el conocimiento que ustedes tienen y que lo han escuchado, porque muchos canales en YouTube ahorita están compartiendo cierto conocimiento. Por ejemplo, ciertos canales enseñan y comparten que Jesús ha venido de Dios. Y esa es la verdad. Enseñan que Jesús es el enviado del Padre. Correcto. También enseñan que Jehová es Satanás. Y pueden probarlo también con las Escrituras. Excelente.
Pero está pasando lo que pasó con Nicodemo, pues. Nicodemo pensaba que con cierto conocimiento era suficiente para heredar el reino de Dios, que no se ocupaba ya más. Y usted, amigo, tal vez está pensando que con usted saber que Jehová es el mismo Satanás, que Jesús es el enviado del Padre, y con esos detallitos o con ese conocimiento, que es muy importante tenerlo, claro. Claro que es importante tenerlo. Pero es muy interesante que en cuanto inicia la conversación con Nicodemo, Jesús le dice, Juan 3, y ya en el versículo número 3, le responde Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, llega Nicodemo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios y porque tú los milagros que haces, los haces por obra del Espíritu Santo. Y Jesús inmediatamente le dice, el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere del agua, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí empieza. El que no naciere de nuevo, es la primera palabra que le da. Usted tiene que nacer de nuevo, hermano. ¿Cómo va a nacer de nuevo? Mire, usted ya nació, por eso está, le repito, o le vuelvo a decir, por eso está viendo este video. Yo también ya nací. Pues tiene que nacer de nuevo, hermano. ¿De qué nació usted? ¿De su padre nada más? Nació de su padre. Usted no nació de su padre. Usted es hijo de su padre porque su padre lo engendró. Usted nació de su madre. Pues así como nació de su madre, va a nacer de nuevo de su madre. Pero hay dos madres, mire. Hay dos madres, mire. Juan 3, versículo número 4. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice Nicodemo. Una madre humana, hermanos. Eso lo relacionó Nicodemo, las palabras de Jesús de nacer de nuevo. Versículo 5. Ya Jesús le especifica más, le aclara más. En el versículo 3, nada más le dice, tienes que nacer de nuevo. Para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Pero Jesús, como es un maestro en la enseñanza, el mejor maestro, el maestro perfecto, no como yo, que ustedes a veces tal vez les queden dudas porque no les expliqué bien, porque me brinqué algún punto. Sí, así es. Pero yo no soy maestro, yo no soy, no tengo títulos. ¿Enseño? Tampoco. Comparto la enseñanza de Dios. Comparto la enseñanza del Espíritu Santo. Comparto, yo no enseño. De mí no enseño. Ok, pero Jesús sí enseñaba. Jesús es el maestro. Y entonces aquí en el versículo 5 le aclara ya otro un poco más. Poco a poquito le va aclarando a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dice, mira, hay un nacimiento nuevo que tú tienes que tener. Y tu hermano que está viendo mi video también lo tienes que tener. Versículo 5 es el nacimiento de agua y del Espíritu. Versículo 6, ya el nacer del agua se entiende más claro. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tú ya naciste en la carne, hermano, o de la carne, pues, de tu papá, engendrado por tu papá, y naciste de tu mamá, eso es nacer en la carne, pues, o de la carne. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hermanos, usted nació de la carne, pero usted es un espíritu, hermano. Usted es un espíritu y tiene un cuerpo de carne. De esa manera usted nació en la carne, pero usted es un espíritu. Porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26
y 27. A imagen y semejanza de Dios. Y Dios, dice la Escritura, que nadie puede verlo porque es un espíritu. Entonces usted, al ser a imagen y semejanza de Dios, usted es un espíritu. Nada más que llegó Jehová y le puso un cuerpo, le formó un cuerpo. Porque Jehová no lo creó, lo formó a usted. O nos formó con un cuerpo carnal. Ajá. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer del agua. Luego declara que eso, nacer del agua, es de la carne. Y tienes que nacer del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, bueno, tú eres maestro de Israel y no sabes muchas cosas, le dice, que son importantísimas, y apenas de esa manera, sabiendo esas cosas, el nacer de nuevo, se puede alcanzar el reino de Dios. Entonces, hermanos, resumiendo un poquito, vemos que el nacimiento es de una madre. Vemos que cuando Jesús le habla con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él no lo relacionó con otra cosa, sino con una madre. Oye, pero pues ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Cómo puede volver a nacer de su madre? Jesús le dice, le aclara en el versículo 6 que nacer del agua es nacer de la carne, y nacer del espíritu es entonces encontrar a tu madre espiritual. Eso es nacer del espíritu. Nacer del agua es nacer de la carne, naces de tu mamá carnal. Nacer del espíritu, tú naces de tu madre espiritual. ¿Cuándo naces? Cuando la encuentras. Cuando encuentras a tu madre. Y tu madre y nuestra madre, de todos los que estamos buscando el conocimiento verdadero, se llama Espíritu Santo. En Génesis 1:1, cuando dice cuando los Elohim, cuando los dioses crearon los cielos y la tierra y todas las cosas, cuando los Elohim en hebreo es una palabra plural, los dioses, entre esos dioses, de acuerdo con Génesis 1:26 y 27, dice que hicieron al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice imagen y semejanza, y dice que los crearon varón y hembra, esa es la creación de Dios. Varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre y la mujer no fueron hechos nada más por el Padre, pues, porque si hubieran sido hechos por el Padre, y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús, y a través de Jesús, y para Jesús, entonces, si nada más hubieran participado en la creación, el Padre y el Hijo, el resultado fuera que nosotros fuéramos puros varones, seríamos puros varones. Pero no, de la creación a imagen y semejanza de Dios, salió Génesis 1:26 y 27, varón y hembra, porque participó una hembra espiritual, una diosa espiritual, se llama Espíritu Santo. Y es a ella a quien tú tienes que aceptar como tu madre para poder nacer de nuevo. Así es. Hay por ahí un video o dos videos hablando del Espíritu Santo, cómo ella, bueno, hay más aquí en el canal, más de 2 videos. Pero, lo que quiero también compartirles es que al Espíritu Santo, porque Jesús dijo que hay que nacer del Espíritu, y al Espíritu Santo se le da varios nombres en la Biblia. Entre esos varios nombres se le da el nombre de Espíritu de gracia y Espíritu de gloria. Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque en el Antiguo Testamento allá se menciona el Espíritu de Jehová, que no es el Espíritu Santo, obviamente. El Espíritu Santo o la Espíritu Santo no tiene nada que ver con Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de personas
que reciben el Espíritu de Jehová, lo reciben para destruir, para robar y para matar. Esas son las obras del Espíritu de Jehová. Las obras del Espíritu Santo es amor, bondad, paz, apacibilidad, autodominio, bondad, fe, etcétera, etcétera. Pero ese Espíritu Santo tiene varios nombres. Otra vez, Espíritu de gracia y Espíritu de gloria. En Mateo 19:28 dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Mateo 19:28. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en el trono de su mamá, cuando Jesús se siente en el trono de su mamá, porque ¿quién es de la gloria? Segunda de Pedro 1:17 te dice quién es la gloria. Segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando Él recibió, o sea Jesús, honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, es decir, el Espíritu Santo, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces esa gloria que se habla en Mateo 19:28 es la misma gloria que se habla en Primera de Pedro, en Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Es la misma al cual se menciona en Mateo 19:28. Otra vez, se lo repito, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, de su mamá, lo comparas con Segunda de Pedro 1:17, esa gloria es la Espíritu Santo. También se le llama al Espíritu Santo Espíritu de gracia. Así es. Y en Hebreos 4:16 nos dice que al ser una diosa, al igual que en 2 de Pedro 1:17, se nos dice que al ser una diosa tiene un trono, o se sienta en un trono, la Espíritu Santo. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esto lo va a encontrar usted en su Biblia en Hebreos 4:16, donde dice que el Espíritu Santo tiene otro nombre, se le llama gracia o la gracia, y dice que tiene un trono porque es una diosa. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de que el Espíritu Santo se le llama Espíritu de gracia o la gracia? Pues hay varios textos, hay muchos. Filemón 1:25, Romanos 5:21, Romanos 3:23 y 24, Hebreos 10:29. Entonces, hermanos, ese Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia o la gracia, pues. Y es la gloria. Ella es nuestra madre, de la cual tenemos que nacer de nuevo. Aceptando esta declaración de Jesús o esta enseñanza, es la única manera como podemos nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, haciendo como un breve resumen de la conversación de Nicodemo con Jesús, aprendemos que aunque usted le enseñen que Jehová es Satanás, que Jesús es el enviado del Padre, y enseñanzas similares que están bien, esa no la contradecimos, o no la contradigo. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que no es suficiente con eso. Y a Nicodemo se le hizo difícil aceptar esas palabras de Jesús, las de nacer de nuevo, nacer del Espíritu.
Y esto está ahí mismo en Juan 3, versículo 12, donde dice 3:12, Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. A Nicodemo se le hizo difícil creer que hay que tener una madre espiritual para poder nacer de nuevo. Y a algunos de los que ven mis videos también se les hace difícil. Yo los entiendo, los comprendo, pero no hay otra manera de que usted nazca de nuevo. Porque de acuerdo con lo que ya les compartí en este video, se nace de una madre, ya sea terrenal, y cuando hablamos del espíritu, pues es una madre espiritual. Juan 14:18, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Y huérfano, hermanos, es una persona que le falta padre, su padre, o le falta su madre, o le faltan ambos. Usted, para que se cumplan las palabras de Jesús en usted, de Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. Usted tiene que tener padre y madre. Y usted entonces, al tener madre, usted va a poder, o va a cumplir las palabras de Jesús de que ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, allí está la enseñanza de que el Espíritu Santo es nuestra madre y que para nacer de nuevo, la única forma de nacer de nuevo, usted tiene que tener madre. Nacer del agua, dice Juan 3:6, significa nacer de la carne. Y nacer del Espíritu, y nacer del agua se nace de una madre humana. Entonces usted tiene que entender por lógica que nacer del Espíritu, usted tiene que nacer de una madre espiritual. Y la única manera de nacer de esa madre espiritual es conociéndola, sabiendo que existe y poniendo fe en ella y dándole el crédito que es nuestra creadora, la creadora en compañía del Padre y del Hijo, de nosotros, tanto hombres como mujeres, que somos sus hijos. Entonces, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de compartir, no se olviden de ponerle me gusta ahí al video, manita arriba, dedito arriba, y reciban bendiciones de mi Padre y de mi Madre Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta pronto, mis queridos y amados hermanos.